Hola a todos, buenas. Este es un vídeo que se hace en un entorno totalmente distinto a otros que me habéis visto, pero tiene mucho que ver con un tema del que hablo habitualmente y precisamente vi la ocasión, he tenido ahora 5 minutos, estoy en Barcelona, estoy en otro sitio, en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar, no tiene nada habitual con los vídeos que habitualmente me veis, pero tiene muchísimo que ver. Me han invitado, por circunstancias que no vienen al caso, a una actividad que desarrollo por otra parte, que no tiene nada que ver con la mía profesional, aunque casi se está convirtiendo en algo profesional, pero bueno, en principio no tiene nada que ver con el mundo del derecho, es más bien un hobby, una afición mía que luego he conseguido desarrollar hacia un nivel cuasi profesional. Pero el caso es que me han invitado a un evento, una organización, una empresa inglesa en conjunción con otra que está aquí afincada en Barcelona. Me invitan a dar una charla, tengo que dar una intro, una introducción, un speech sobre un producto, sobre un evento, unas circunstancias. Esto es lo de menos, ¿vale? Se trata de una cosa relacionada con el mundo musical, altavoces, etcétera. Y cuando me pidieron que hiciese la charla introductoria, me dijeron que habría unas 100 personas en el espacio. Lo primero que pensé fue oposición. Y vas a tener que hablar de la marca, vas a tener que hablar de los inicios, que se fundó en 1961 en un pueblo llamado Maidstone, en la región condado de Kent. La fábrica tiene un nombre que a su vez está relacionado con otra que se dedicaba al mundo de la agricultura, se llama Kent Engineering Foundry in Maidstone. Y luego se fundó en 1961 Kent Electronics. Bien, ya sé que nos interesa, si estoy diciendo los datos por decirlos, y tengo muchos más, que si LS35A, que si LS51A, que si el B110, el T27, especificaciones técnicas, nomenclaturas, acrónimos, a lo que os voy. Venía en el AVE y pensé, esto hay que prepararlo exactamente igual que si fuese un examen de oposición. Es que es exactamente lo mismo. Tantas veces os dije que al final la oposición no solamente es para conseguirte un empleo, no solamente es para acceder a un puesto, a una carrera dentro de la administración pública, es que la administración te da mucho más, la oposición, perdón, te da mucho más. La oposición te da sobre todo la capacidad de afrontar otros retos profesionales y no profesionales, te da enseñanza en la vida. Y fijaos como muchos años después de haber aprobado las oposiciones, cuando de repente me enfrento a tener que hacer una exposición en público delante de 100 personas y tengo que hacer un texto, un speech, tengo que estar hablando sobre algo concreto durante 30, 40 minutos, una hora, lo primero que hago es exactamente igual que hice en su día con las oposiciones. Me preparo el tema, me lo documento, me elaboro o me confecciono el tema. Yo sé que muchas veces los opositores no tenéis los temas, sino que os los dan hechos. Otras veces los opositores tenéis que elaborar vuestros propios temas, como me pasó a mí ayer cuando venía en el AVE, buscando información por internet, copiando, pegando de un sitio, de otro, etc. Al final consigues recopilar la información en bruto, luego la pones en bonito, la plasmas en bonito, y empiezas a trabajar un poco esas estrategias de memoria de las que tanto os hablé. Hay que hacer estrategia de memoria, es decir, hay que dividir haciendo la materia interesante por partes, por bloques, que tenga una cierta estructura, que tenga coherencia, consistencia el discurso, con lo que puedan ser en este caso aquello que voy a hablar, pero en el caso de una oposición sería pues con los epígrafes de los temas, que haya una cierta línea común conductora, que entre bloque y bloque, entre epígrafe, idea e idea, haya un cierto nexo de unión que le dé una cierta vistosidad para que el contenido vaya siempre de una forma fluida, sin tirones, y sobre todo intentando que una vez que ese texto que te va a dar para hablar 15, 20, 30, lo que sea, que esté dividido en bloques de memoria. Voy a hablar primero de esto, el segundo bloque va a ser lo otro, el tercer bloque va a ser lo otro, el cuarto bloque será lo otro. Y dentro de cada uno de los bloques, asegurarte que a su vez hay distintos bloques o distintas estructuras. Tenemos la estructura principal, el hilo fundamental del primer bloque de memoria, y luego a partir de ahí ir desgranando más elementos que serán accesorios, pero dentro de ese primer bloque. Si tienes que hacer una introducción hablando de la aparición, creación de la marca por Raymond Cook en el año 1961 en una pequeña localidad conocida con el nombre de Maidstone, en la región de Kent, que toma su nombre de otra empresa que previamente se había establecido, que se llamaba Kent Engineering and Foundry in Maidstone, tomando un pequeño granero que tenía los materiales útiles y aperos para realizar labores de ensamblaje y de fundición. Fijaos como si el primer bloque de memoria es ese, 1961, Kent, Maidstone.
las ideas claves a memorizar, que en tu caso podrán ser leyes, podrán ser lo que sea, tu oposición. Da igual, aquí ahora no hablamos de lo que sea el contenido, sino de cómo existen etiquetas de contenido que vamos a utilizar para el bloque. Mi primer bloque básicamente tenía que girar en torno a esas ideas básicas. 1961, Maidstone, Kef y los nombres Kent, Engineering, Foundry y Maidstone, otra vez repetirlo. Y a partir de aquí, siendo esos los elementos a memorizar, porque eso sí hay que memorizarlo, hacer un esquema de cómo se organiza todo esto. Cuando en el texto voy trabajando eso, utilizar a su vez etiquetas de colores subrayándolo. El año 1961, que va a ser el punto de partida básico, que es cuando se crea o se funda la marca, lo pongo en color rojo. El nombre del fundador, Raymond Cook, lo pondré en color azul. El nombre de Kent Engineering and Foundry y Maidstone lo pondré en otro color. Y como está compuesto por varios, Kent, Engineering, Foundry y Maidstone, como son 4 distintos, pues a lo mejor utilizo 4 códigos de color distintos en el texto para que cuando yo luego vaya a hacer los sucesivos repasos, mi memoria se vaya quedando a nivel visual, fotográfico, asociando esas ideas y conceptos de lo que tengo que hacer en el primer bloque. Y fijaos cómo así ya queda construido el primer bloque de memoria de aquello que yo tengo que hablar y que va a ser la entrada. Luego ya cuando empiece el speech en su día, pues podré, hola, buenos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, por los presentes, es una alegría, una ilusión y tal y tal. Ha pasado mucho tiempo desde 1961, cuando Raymond Cook, allá en Maidstone, fundó Kef Electronics. Y bla, 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 bla. Y ahí ya viene todo, mi memoria empezará a trabajar y empezará a coger, porque los tendré ya etiquetados, los tendré más que memorizados, habré hecho esa labor de codo, y cuando llegue ese momento lo tendré ahí para poder empezar a soltar el contenido. Pam, 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 pam. Y así es como construyo el primer bloque de memoria de lo que tengo que saltar. Por poner otro ejemplo, el segundo bloque de memoria, eso me podrá llevar a lo mejor 2-3 minutillos hablando. El segundo bloque de memoria, pues bien podría ser, por ejemplo, seguir memorizando la relación que tuvo esta marca con la famosísima, conocida BBC, la British Broadcasting Corporation, ya sabéis, la cadena de radio y televisión británica por excelencia, la antigua, la BBC. Pues en este caso la empresa de la que voy a hablar, la marca de la que voy a hablar, tuvo una estrecha relación con la BBC. Y en concreto resulta que la BBC fabricó sus propios altavoces porque necesitaba sus propios altavoces allá por los años 60, no solamente para controlar, monitorizar lo que se grababa en estudio, sino también cuando salían a las retransmisiones deportivas, por ejemplo, iban a la calle, o cuando salían con las furgonetas, los equipos también necesitaban unos altavoces para monitorizar. Y esos altavoces tenían que tener unos determinados requerimientos en términos de espacio, volumen, cubicaje y a su vez características sonoras. Esos se conocían con el nombre de LS35A y también se les conoció con el nombre de LS51A. En concreto, las unidades de altavoz que montaban eran las T27 para el tweeter, que estaba hecho de mylar, tereftalato de polietileno, y para la unidad de graves, el B110, hecho también con un material exótico entonces conocido como el Bextreno. Bien, esto que me habéis escuchado así ahora más o menos fluido, por cierto, tiene mucho más desarrollo, tengo más datos en la cabeza, pero básicamente cuando me lo estuve preparando, hice exactamente lo mismo que he contado antes. Fue tomar los nombres, los datos que había que memorizar sí o sí, aquello que tenía que ser literal, LS35A, LS51A, BBC, el T27, tereftalano de polietileno y el B110 Bextreno. Son los anclajes de memoria que yo voy a poder necesitar para luego, llegado el momento, poder estar hablando 3 o 4 minutos, pero que giren en torno a esos elementos básicos. Entonces, con eso ya tengo construido el segundo bloque, mis segundos 5 minutos o lo que sean. Fijaos cómo ya voy. 1 minuto de exposición con lo que he dicho anteriormente, que en 1961, etc. Segundo bloque de memoria. La BBC, los modelos LS35A, L51A, el Bextreno, el tereftalato de polietileno. Y ya tengo hecho un discurso de prácticamente, no lo sé. Tendría que levantarme, cantar y cronometrar para ver. Pero así lo hago. ¿Y qué haré ahora? Para este vídeo me levantaré y soltaré la primera parte del speech con todo esto que os he dicho y veré cómo voy de tiempo y veré lo que tardo en cantarlo y así iré controlando mis tiempos y así sabré cómo estoy haciendo mi tema. Y aunque esto es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con las oposiciones, sin embargo es la mismísima dinámica, las mismísimas técnicas y estrategias de memoria aplicadas
a otro campo totalmente ajeno, porque en definitiva se trata de memorizar un discurso y poder soltarlo con coherencia, con convicción, con creencia frente a aquellos que te tienen que dar un aprobado, bien sea para el acceso a un empleo o bien sea para cualquier otra labor, un auditorio, un público que está ahí y que quiere escuchar otro tipo de mensaje, pero que en definitiva también te va a dar su aprobación. Así que funciona, claro que funciona, son las técnicas, no dudéis ponerlas en marcha. Por cierto, ya para concluir el vídeo, sé que muchas veces cuando estamos estudiando se nos va la pinza, porque esto así que os estoy contando hoy es un sueño. Cuando yo estudiaba las oposiciones hace ya tantos años y me pegaba con la cabeza y tenía sueño y no me entraba, y esto que así ahora parece tan fácil, realmente era horroroso, era tedioso, era imposible memorizar un artículo y otro, no tenía ningún atractivo. Y yo pensaba en aquel momento, digo, ¿te imaginas lo bonito que sería tener que estudiar unas oposiciones en las que los contenidos fuesen hablar del altavoz creado en 1961 o tener que hacer una exposición de lo que te guste? Lo fácil que sería estudiar cuando es algo que te gusta. Pues fijaos, tiempo después resulta que he podido llegar a un punto en que afortunadamente ahora puedo hacer una exposición y puedo aplicar los mismos principios de la oposición sobre una materia que me gusta. Y es muy diferente, no tiene nada que ver, es sumamente gratificante, es otro mundo, la noche y el día, pero los principios son los mismos y funcionan. Eso es de lo que os quería hablar hoy. Muchas gracias por vuestra atención.